Perfecto, estoy grabando. Ah, mira, viene Carlos. Hola, Carlos. Hola, profe, disculpe la tardanza. ¿Andabas en algún torneo? Hace poco, Sí, en los estatales escolares. la semana pasada, ¿no? No. Ah, antes. Ok, 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 está bien. Pues bien. Ah, sí, ya me acuerdo que me dijiste que quedaste segundo, ¿no? Como la Sí, última ronda. Ya, ya, ya. sí. Pues bien, la sesión de hoy vamos a ver un poco el tema de la profilaxis, que es un elemento súper importante en la estrategia del ajedrez. Pero más allá que sea un elemento estratégico, es importante para mejorar su juego. Lo definen de diferentes formas, diferentes autores. Por ahí hemos hablado mucho aquí de profilaxis, pero hoy vamos a enfocarnos mucho en el tema dentro del pensamiento profiláctico. Ahora vamos a hablar de esto. Vamos a enfocarnos en una partecita muy interesante, muy puntual de todo esto. Y vamos a ver cómo esto influye en el factor juego, ¿no? En esta posición que tenemos en pantalla, mm, el negro parece que jugó una Benoni checa, donde hacen C5, D6 y luego E5. Esto tiene sus cosas. De alguna manera cierras el centro y no permite rupturas centrales por ahora, pero de alguna manera también le das al blanco muchísima ventaja de espacio, ¿no? Lo cual le puede ser bastante preocupante si no dominas algunos conceptos importantes. Pero aquí el negro en algún momento de la apertura hizo alfil G4, alfil por F3, dama por F3, ¿no? Y básicamente, estratégicamente se quedó con el alfil malo, ¿no? Y dio su mejor alfil de la posición. En el supuesto de que le va a dejar al blanco con el peor alfil y que en algún momento pudiera hacer este plan e intercambiar los alfiles de casillas negras. Aún así, si lograse eso, la ventaja de espacio que tiene el blanco en la posición le da ciertas ventajas. De hecho, la máquina castiga muy fuerte este tipo de posiciones por la ventaja de espacio. Y creo que el blanco, a pesar de quedarse con este alfil, puede hacer G3 y maniobrar y darle vida al alfil en algún momento, en alguna diagonal importante. Pero bueno, nada, esto viene al caso. Llegada a esta posición, yo no sé ustedes, pero el único plan que yo visualizo del negro es alfil E7, alfil G5 o caballo H4, que tampoco me provoca grandes sensaciones porque quito la dama y estoy expulsando el caballo en una jugada, ¿no? Pero bueno, entonces el único plan que veo claramente del negro es alfil G7, alfil G5, cambiando estos alfiles, que realmente tampoco me preocuparía tanto, pero es el plan que tiene el negro, ¿no? En la posición. Eh, en la serie de libros Master in Chess Strategy, Estrategia de Medio Juego de Johan Herstein, gran maestro sueco ecuatoriano. Bueno, juega por Suecia, siempre ya muchos años viviendo en Sudamérica, entre Chile, Ecuador, pero es sueco y se hizo ajedrecista en Suecia. Entiendo que se hizo gran maestro en Chile. Es un buen autor. De hecho, tiene sus cursos en Chessable. Hay uno de defensa muy interesante que se lo recomiendo. Pero en uno de los cursos de estrategia que pone, en Master in Chess Strategy 2 o 3, no recuerdo si es finales del 2 y principio del 3. Creo que este empieza en el 3. El tipo habla sobre la profilaxis, que es el arte de prevenir algo que pueda amenazar al rival y de alguna manera estar totalmente prevenido para que esto no provoque ningún daño en mi estructura o en mi posición, ¿no? Es el arte de anticiparme a las cuestiones del rival, ¿no? Yo se los ponía hace unas clases atrás, como cuando viene un huracán, recuerdo que les decía que no podemos controlarlo,
que el huracán llegue, pero sí podemos estar preparados para que el huracán no impacte de una manera tan extraordinaria sobre nosotros y no nos provoque daños en la estructura de la vivienda y en la parte humana, en la integridad de nuestras personas. Por ahí les comentaba algo de esto, ¿no? En algunas clases atrás. Sin embargo, hoy me voy a enfocar muchísimo en la restricción. Helston menciona tres factores como parte, no la profilaxis sola por sí misma, sino una corriente que le llaman pensamiento profiláctico, que es el arte de pensar en cómo anticiparme a mi rival, de alguna manera. Y esto involucra tres acciones importantes, o tres funciones, tres acciones, que ambas pueden converger en una misma posición. En algunos casos unas son más útiles que otras, pero en todos los casos, con esto puedo limitar mucho la capacidad de movimiento de mi rival o permitirle que lo haga, pero está completamente preparado. Hoy nos vamos a enfocar en restringir, exclusivamente en restringir. Ese pensamiento profiláctico incluye restricción, incluye eh, profilaxis e incluye provocación, que es donde tú provocas al rival a que haga algo, pero lo que va a hacer realmente lo va a dejar en malas condiciones, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar en la restricción y fíjense que evidentemente el plan del negro es alfil E7, alfil G5. ¿Cuál sería la primera jugada de ustedes en esta posición? ¿Puedo decir una idea? Sí, sí, adelante. Yo tengo una idea que es medio multipropósitos, porque mi idea es dama G3 y tengo, pues, lo primero el alfil se va a poder desarrollar por ahí, porque se le cae. Y también quiero apoyar un H4, H5 para restringir más al caballo, que Pero si tú normalmente haces, pero si tú haces dama G3, Carlos, te va alfil E7. No me está restringiendo nada. De hecho, no me quiero parece. hacer, quiero hacer H4 Me lo para como, restringir el caballo. me lo como. Sí. Sí, ¿no? O mover la dama a G4, pero ya sería muchos tiempos. Si mueves la dama G4, pues, te va alfil E7 igual, ¿no? Sí, G3, H4, pero ya es muy tardado, ¿no? Y se No, aquí te demoraría meto también. H5 y te vas Sí, y te meto H4. Y si haces G4, estratégicamente estás perdido, después alfil G5, porque te quedas con todas las casillas negras débiles, ¿no? sí. ¿Alguna otra idea, Juan Carlos Antonio? Dama F5. ¿Cuál es tu plan? Creo que no existen los caballo H4 Sí, por... Mm, sí, no, tienes que hacer dama G4. Si dama G5, pues dama por no, dama, alfil por y alfil sí, E7, no. y ya el negro no tiene problemas aquí, ¿no? Ahí Y, dama G4. y si aquí te hago G6, tienes que irte, ¿no? Y si vienes Sí, a G4, te meto H5, ¿no? Tienes que irte para acá atrás, ¿verdad? Y sí, aquí muy interesante, caballo G6 de nuevo, no solamente entrando en F4, sino que cuando hagas G3 te meto H4, ¿no? Y bueno, el negro ya anda sobreviviendo de alguna manera, ¿no? Ahora, fíjense aquí qué interesante. El plan es claro, alfil E7, alfil G5, ¿no? Ustedes lo entienden. Sencillamente G3 admiración. ¿Por qué? Porque luego de G3, básicamente, alfil E7 y H4. Y ahora el tipo ya no puede hacer alfil G5. Tampoco puede entrar por ninguno de estos casillas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si H5, pues ya no tiene sentido porque ya no tiene H4. Además tengo alfil E2 y dama F5 y le voy a comer el peón, ¿no? Y no tiene muchas formas sanas de defenderlo, ¿no? Entonces, la idea es sencilla, restringir. No quiero que el caballo salte y no quiero que el alfil venga acá. G3 y H4. Y aparte de esto, sumado como valor agregado,
Pues le estoy dando una super diagonal a Merfield. Porque por este lado no tiene nada de futuro. ¿Sí, no? Porque en todos los casos, pues choca con la barrera, ¿no? Aquí choca con el peón, ¿no? Entonces el alfil no tiene futuro en esta diagonal. Entonces, después de G3 y H4 le estoy dando una buena diagonal al alfil y además estoy limitando completamente las opciones de mi rival. El tipo decidió enrocarse corto y a partir de aquí la partida es completamente un monólogo. Fíjate que el blanco no hizo nada extraordinario, simplemente limitar los planes del rival. Alfil de 2 para completar el desarrollo, porque en algún momento presumiblemente el negro puede intentar un dama A5, aprovechando que estaba clavado, ¿no? Y seguido de B5. Entonces alfil de 2 sigue siendo profiláctica. Es una jugada de desarrollo. Ustedes pudieran pensar, bueno, ¿por qué no en E3, no? Que está más, está mejor. ¿Perdón? Disculpe, tenía el micrófono encendido. Ah, ok. Pueden pensar, ¿por qué no en D2? ¿Por qué no en E3? Bueno, pues aquí no hacen mucho de diferencia. Y de aquí, de alguna manera, estoy protegiendo al rey del dama 5 y de la clavada, ¿no? B6 no tiene mucho más que hacer aquí. Y ahora miren esta maniobra. El negro no tiene nada que hacer. Tiene una pieza de retraso en el desarrollo, que es básicamente el caballo de B8. El alfil blanco va a ir a H3 en el momento oportuno. No tengo apuro en hacerlo. El H5 lo puedo hacer cuando quiera. No tengo apuro en hacerlo. Y el blanco, como el negro no tiene amenazas, no tiene nada crítico que pueda generarme algún tipo de complicaciones en mi posición, el blanco decide mejorar sus piezas. ¿Dónde está la debilidad mayor? Aquí en F5, ¿no? La debilidad mayor, ¿dónde está? En F5. Entonces decide, encontró el hueco y decide trazar una ruta para llevar su caballo hacia F5. Y con el caballo en F5, H5 y H6 terminan la partida. Fue lo que pasó, ¿no? Caballo E3 y H5. Se fue y caballo F5. Y miren cómo se ha ido deteriorando la salud de la posición de las negras, ¿no? El caballo en H8 no sirve, no juega. Ya sé que aquí probablemente había que haber hecho algo como torre 8 para así esto, caballo F8, ¿no? Igual, no creo que realmente hiciera mucho, pero esto era mucho mejor, ¿no? Igual el caballo en D7 está mal colocado porque el alfil no se puede mover porque entonces el peón de D6 se cae y la situación de las negras sigue siendo totalmente crítica, ¿no? Entonces, bueno. Decidieron esta, H5, se fue y caballo F5, torre A7, y bueno, aquí se acabó la partida en el acto. H6 amenazando H por G7 ganando. G6, caballo por E7. Si torre por E7, dama por caballo, seguido de mate. Y si dama por E7, alfil G5, clavándole el caballo, comiendo, entrando y dándole mate de igual manera, ¿no? Entonces la posición fue completamente nefasta para el negro. Y miren, qué curioso cómo las piezas negras están completamente amontonadas en este pedacito del tablero, ¿no? Absolutamente sin espacio, sin posibilidad de rupturas, ni en el centro, ni en los flancos. El centro completamente cerrado y bloqueado. Y pues el blanco jugó a su antojo, ¿no? Entonces, aquí les quiero mencionar algo súper importante, conceptualmente hablando. Cuando tu rival te ponga un caballo en G6 o G3, ¿no? Este plan es mortal. Siempre es bueno. Bueno, no digo siempre, generalmente, 90% de los casos es bueno. Entonces, cuando su rival les ponga un caballo en G6, busquen la forma de hacer H4 y H5. Más allá del concepto de profilaxis y de evitar que la fila llegue a G5, ¿no? Cuando vean un caballo de su rival aquí, busquen hacer H4. ¿Entendieron esto? Sí. Perfecto. Muy bien. De hecho, hay unas variantes de la Ruy Lobo que te hacen caballo G7, caballo G6, y el blanco ya está enrocado y no se puede, pero cuando no está enrocado te meto H4, H5 y ya estoy ahí ya, ¿no? Te obligo a hacer H5 y cuando te obligan a hacer H5, pues este caballo realmente no pega mucho con un peón en H5
porque normalmente el caballo debería venir a buscar la casilla G4 y el peón en H5 apoyar. Entonces, la única variante posible es que hagan H4 para que los peones no se puedan movilizar, pero por eso hacemos H4, G3 y ya eso no va a suceder, ¿no? Y más bien el peón de H5 empieza a sufrir, porque la torre se queda esclava, no se puede enrocar porque le como el peón. Entonces, el sufrimiento es bastante importante, ¿no? Hasta aquí yo creo que les quedó claro, ¿sí o no? Confirmen. Sí, Y todo claro. Muy bien. Vamos a la siguiente partida. Y tenemos esta posición, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Yo creo que de igual manera es una Benoni checa, ¿no? Pero en todos los casos, fíjense cómo el blanco tiene una ventaja de espacio suficiente que las piezas negras están amontonadas en un pedacito del tablero. Tenemos esta posición, juegan blancas, vamos a ver qué proponen ustedes acá. ¿Y por qué, no? Evidentemente. me imagino que planean hacer un B5. No sé si se puede hacer ya o tendrían que elaborarlo más. Pero me imagino que primero para abrir líneas, porque es en roques opuestos, y como para tener un poco más de espacio, ¿no? Me imagino que B5 podría ser una opción. De hecho, B5 tiene mucha lógica. El tema aquí es que no hay que comer, ¿no? Porque si comes abres Sí, columna, si no dejarlo ahí, ¿no? sí, Si te pero si comen, lo dejo si ahí te avanzas comen a a ti, B4. ¿eh? No, si hace Pero si B4 me me, voy y tapo te y compensa bloqueo, lo. ¿no? Ujú. O me voy para atrás, ¿no? Pero de hecho, mientras tú no avances estos dos peones, te hacen B4, A5, A4, no es peligroso, porque si te hacen B3, cierras con A3, ¿no? Y si te hacen Sí. A3, cierras con B3, ¿no? Y la posición Ujú. queda completamente clausurada. Entonces no es tan peligroso. Es más peligroso cuando ya te empezaste a movilizar estos peones de aquí. ¿Por qué? Porque tienes un gancho y tu rival puede llegar de una manera mucho más rápida a tu estructura, ¿no? Es lo Sí. que sucede aquí en estos casos. No, B5, de hecho B5 es una posibilidad, seguido de caballo B6, probablemente es parte de los planes de la posición y es una de las posibles amenazas que no hay que descartarla, ¿no? Me queda claro. Pero ese no fue el objetivo de la pregunta sobre todo, ¿no? Mm. O intentar romper en F4, en F5 que diga. Mira, cuando tenemos una posición donde tu rival tiene ventaja de espacio, donde tus piezas tienen capacidad de movilidad limitada, donde prácticamente no tienen para dónde moverse, pues evidentemente las jugadas de ruptura son las candidatas siempre, ¿no? Entonces hay dos amenazas reales, B5 y F5, ¿no? F5 es típica en todo este tipo de estructura, buscando de alguna manera o abrir el centro y tratar de romperlo, o cerrar y clausurar o intentar clausurar uno de los flancos para luchar después por el otro, ¿no? Ujú. Porque cuando el centro está cerrado es mucho más fácil contraatacar por un flanco. Y F, si bien no es parte del centro, que es C y D, pues C y F pues también suman ahí un poco de la parte central, ¿no? Entonces sí, evidentemente B5 y F5 son las jugadas candidatas del negro. Si el peón estuviera en H6, yo me inclinaría por alfil G5 para tratar de cambiar los alfiles como una jugada candidata. Siempre es un plan cambiarle el alfil negro cuando tienes esta estructura, porque realmente el alfil va a tener una movilidad muy, pero muy limitada en ese tipo de posiciones, ¿no? Entonces siempre es un plan lógico aquí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, B5 y F5. ¿Qué dice el ajedrez cuando tenemos enroques en flancos opuestos? El que llega primero al enroque contrario gana. Correcto. Es que Pero ¿qué hacer B5. pasaría si te meten F5 y F4 y te cierran aquí? Te va a costar mucho trabajo llegar tú primero y te van a romper por este lado, ¿no? Ujú. Entonces,
Aquí la estrategia es interesantísima. G4, profilaxis, restricción. Evito completamente la jugada F5. Si B5 realmente no me preocupa porque el caballo va a saltar a G3 y se va a meter aquí en F5, ¿no? Y ya les dije, si comen, pues no pasa nada. Y si B4, pues el caballo del otro se integra también de este lado del tablero, ¿no? Y de alguna manera ya preparo la estructura para poder llegar primero, porque mi siguiente jugada es H4, G5, H5, y ya estoy arriba del rey enemigo, ¿no? Entonces fíjate que el negro aquí de alguna manera previene esto y dice, bueno, no voy a dejar que me hagan H4, porque si me hacen H4 no puedo comer, porque me van a dar mate después en la columna. Y hace alfil H4, restringiendo la movilidad del peón H4. Y aquí viene la siguiente jugada, caballo G3, buscando meternos en F5, ¿no? G6, muy lógica, para que el caballo no entre, y rey B1. De hecho, ahora si hace B5, no sé si sea lo más exacto, pero si B5 ahora puedo estar comiendo, y a pesar de que la columna está abierta, realmente no le veo tanto peligro a esto aquí, ¿no? Aunque no sé si sea lo mejor, puedo dejárselo así. En la partida hicieron caballo G7, muy típico en este tipo de posiciones, y alfil D3. Completamos desarrollo, dame 7 y alfil H6, F6 y alfil E3, porque ahora sí están haciendo alfil G5, cambiando entre los alfiles, ¿no? Me lo pueden cambiar, pero no allí, sino aquí. Si ahora alfil G5, pues la sencilla H4, ¿no? Y ya tengo el ataque listo, ¿verdad? No cambiar. Entonces hicieron torre F7, dama G2, caballo F8 y caballo E2. Aquí están viendo los riesgos de quedarse completamente pasivo. Alfil D7, bueno, lo único que tiene el negro es B5, no lo ha hecho, pero está completamente pasivo. Y F4. Le acabo de romper el centro, peón por, caballo por, dama E2, profilaxis, torre D2, defendiendo la segunda fila. Abrió el centro y cuando abres el centro con poca ventaja de espacio, generalmente la situación no es muy buena para ti. Peón por peón, peón por peón y aquí torre G1 hacia el rey, ¿no? Ahora, tú dices, pero ¿para qué abrieron el centro, no? Pues que no tengo muy claro qué puede hacer el negro en esta posición, ¿no? Comer, pues como, y todo está defendido aquí en la segunda línea, ¿no? Y empiezan a haber debilidades en el flanco dama. Hacer B4 creo que es completamente nefasto porque lo que le explicaba al principio, ¿no? Me voy con el caballo eh, y pues ahora, por ejemplo, una de las amenazas es caballo G2 y cuando quite la alfil H4, ¿no? Y cuando coma, tomo de caballo, ¿no? Y ya tengo todas mis piezas arriba del enemigo. Entonces el tipo jugó esto, pero ahora torre G1 es mortal. B4, bueno, caballo D1, comió, alfil C2, dame 5. Y esta posición, ¿cómo la valoran? A mí me parece que el negro está medio perdido aquí. De hecho, tengo una jugada como dama H5 que me parece muy fuerte. No sé si están viendo esto, ¿no? Ah, pero tiene torre por F4. Pero si dama por H5 no se apagaría el ataque. No, Si cambia damas. porque ahora estoy comiendo en E4, estoy doblando las torres en la columna G y todo lo demás, ¿no? Mm, No, pero tiene torre por F4. sí está la intermedia esa.
Ahora, ¿cómo pudiéramos quitarnos de arriba este problema? Aquí, ¿no? ¿Qué tan grave es el F5 en este momento? ¿Qué errores cometió el blanco para llegar a la posición final? A mí en lo particular me gusta mucho H4, porque si me lo come, pues esta columna es terrible, ¿no? H4 es una jugada que a mí particularmente me agrada bastante. O incluso en la posición de la partida, probablemente me hubiera gustado intentar algo como G5, ¿no? Para si F6, entonces G6, ¿no? Y cuando coma ya tengo una columna abierta para actuar, estoy entrando con alfil H3, tiene caballo B6, cambio los alfiles, come de dama, supongo, y B3, o dama D3 de pronto. Y esta posición me agrada mucho más que la que jugamos, por la presencia de la columna abierta, pero en realidad la jugada que más me agrada en la posición es H4. Con el mismo plan, ¿no? Porque además si F5 puedo comer, y pues si come ahorita, pues ya, no sé, H5, estoy haciendo caballo G3, caballo E4, y me parece que la posición de la blanca es muy buena. ¿Sí, no? Entonces, el blanco previene F5 y el negro previene H4. Vieron qué interesante desde el punto de vista estratégico, ¿no? Sí, Sí. muy bien. Mm, Vamos a la siguiente posición. Juegan las blancas aquí. ¿Qué piensan de esto, Antonio y Juan Carlos? No veo muy claro que intenta hacer el rival. Mm, pero si sirve como idea para más adelante, siempre en estas posiciones donde está el alfil en G7 se puede intentar un alfil H6, dama G5 para llevar la H4 y poner un caballo en G5 seguido de F4, pero es muy lento. Sí, es muy Pero lento. está la idea. No sé si el negro quiera cerrar el centro.
Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Mm, o E5, no lo sé, por el peón captura el paso. No, pero captura el paso y le tomen de 6, ¿no? Sí, sí. Mm, también un posible B5 para abrir esa fila, la de B5, la de El B. problema de los B5 es que te pueden meter caballo A5 y caballo C6, ¿no? Ujú, sí. Es curioso esta posición porque fíjense, es una partida jugada por Smyslov contra Lothar Smith. Y aquí Smyslov hace una jugada como B3, jugada profiláctica, aparentemente antiposicional o ilógica porque abres la diagonal, pero no hay ninguna táctica en este momento que pueda generarme problemas. Y la idea es que si quita el caballo, pues tengo dama de 2, defiendo mi caballo y estoy amenazando alfil H6, ¿no? Pero básicamente lo que está logrando Smyslov con B3 es defender el caballo de una manera completamente natural. Adelante, adelante, adelante. Pero no serviría un caballo por E3, ¿Por dónde? por E3, E3, no, el caballo no puede saltar a E3. Esto es E3. por E4, que diga. Pues caballo por E4, caballo por E4. Y no le puedo tomar la torre. Bueno, no, Sí, porque pero queda dama muy feo por el son enroque, ¿no? 2 por 1 y además abierto el enroque, ¿no? Sí, 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 muy feo. Alfil H6, torre D1, torre por D6, caballo F6, mate, ¿no? Sí, sí, se ve muy feo. Sí, entonces aquí, luego de B3 es una jugada bastante misteriosa. El problema es que el plan aquí interesante por parte de las negras, prácticamente el único plan que tienen en esta posición. Esto fue como un Benoni, pero el Benoni rápidamente se hace 6 y se cambia el centro, ¿no? Entonces, el único plan prácticamente que tiene el negro aquí es hacer alfil por C4, alfil por C4 y A6, para después hacer B5 y B4, ¿no? Es el único plan que tiene el negro aquí. Entonces el tipo se adelantó y dijo, bueno, si ese es el único plan que tiene el negro y me va a comer aquí, de pronto le puedo comer de peón, fortalezco mi centro, le quito todo el plan y ahora sí me voy con dama de 2 alfil H6, te cambio los alfiles y te rompo aquí con F4 y E5, ¿no? Pero con un centro fortalecido por la presencia del peón. Una profilaxis bastante avanzada, ¿no? Hicieron caballo de 7 y bueno, dama de 2. F5, torre de 1, fortaleciendo el centro. Caballo por, torre F5 y bueno, alfil G4. Ojo, si torre por D5 ahorita, tengo alfil E6 y admiración ganando la partida, ¿no? Sí, ven, ¿no? Caballo por E6, dama por D5, ¿no? Y se acabó la partida. Pero también tengo dama por torre interesante. Caballo por alfil aquí. Y si rey F8, torre, alfil por D5. Y si rey H8, también tengo alfil por D5 con idea de caballo G5, ¿no? Aunque no es necesaria porque alfil E6 directa es funcional. Entonces alfil G4 se lo comió y la que le hicieron en la partida fue alfil E6. Dama por D5 hubiera sido muy interesante. Caballo por, dama por, caballo F8. Y bueno, caballo G5, caballo por caballo. Y aquí no tiene alfil por dama, caballo por dama. Y pues todas las piezas están tocadas, ¿no? Completamente tocadas las piezas. Aparte tiene calidad de menos. En caso que te comieras el caballo, ¿no? Hicieron dama C8. Y bueno, caballo por D6, admiración. Ya esto es táctica de remate de partida. Comió y dama por y ahora me estoy comiendo la torre. Y me acabo de quitar de la clavada, ¿no?
Y bueno, aquí dama por dama, caballo por y alfil por torre. Y se acabó. Doble calidad de más y una posición arrolladora, ¿no? Pero fíjense cómo B3 es una jugada rarísima, donde humanamente es difícil de hacer porque estoy abriendo la diagonal. Pero el tipo entendió que básicamente aquí, en esta posición, el único plan que tenía el negro, por ejemplo, H3 típico en estas posiciones. Dama de 2 típico también aquí, ¿no? Te meten alfil por caballo, tienes que comer de alfil y te hacen A6. A la siguiente te van a hacer B5 y tienes que perder otro tiempo quitando el alfil. Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Si me vas a hacer esto, primero te hago B3 y si alfil por caballo te voy a tomar de peón. Táctica no hay, porque si caballo por, tomo de caballo. Si caballo por, tomo de caballo. Y si te comes la torre, como de dama y esto es mejor para el blanco. Y si te quitas, pues sencillamente dama de 2 y ahora te voy a hacer alfil H6. Te voy a cambiar los alfiles y después te voy a romper aquí en F4, ¿no? Ah, y con las rupturas que tengo aquí también, ¿no? De A5, ¿no? Entonces, aquí Smith lo llevó prácticamente a la perfección esta posición. Vamos con la siguiente partida. Juegan las blancas aquí. La lógica nos indica aquí que caballo por D4 es una jugada, ¿no? Hay que recuperar, ¿no? Además que tampoco tiene una táctica, porque se le está quedando el alfil en el aire y el caballo queda defendido prácticamente, ¿no? Y ahora el blanco tiene una entrada importante en F5, la negra hicieron G6 para defender esta entrada. Esta es una jugada restrictiva. Esos son el tipo de jugadas que le quiero hacer entender. Restricción. Si te pones y no haces esto, te pueden hacer caballo F5, dama G4 y te terminan dando mate. Entonces, una interesante manera de restringir es con G6, evitando que los caballos entren. Entonces ahora miren los saltos de los caballos como están completamente controlados. ¿Sí, no? Hicieron alfil H6, bueno, alfil F6, tocó el caballo, te vas y caballo C4. Caballo E4, alfil por B2. Aquí sí se comió la torre porque tácticamente no tenía ningún elemento para no hacerlo. Cambió algunas piezas y bueno, terminó ganando la partida. No viene al caso, pero quería que entendieran, bueno, esta jugada es espectacular. De hecho, si no existiera esa jugada, podía ser en peligro por el mate, ¿no? Pero este es espectacular. Si se lo come, pues dame dos. Rey aquí, jaque, rey aquí, mate. Y si rey H1, pues tengo dama por peón, jaque y mate. Y si rey aquí, pues igual jaque y mate. Y bueno, si no come y rey H1, tengo caballo G3 mate o caballo F2 mate. Preciso mate con dos caballos, ¿no? Vamos a la siguiente partida. Winter Capablanca. Esta partida es un clásico del ajedrez. Es una partida que tienen que... Mi recomendación, sabérsela incluso de memoria. O una cuatro caballos con alfil B5, hasta aquí todo normal, alfil B4, enroque, D3, alfil D6, alfil G5, dudosa. Cuando empezamos a jugar ajedrez nos enseñan mucho el tema de las clavadas, pero cuando hacemos una clavada sin sentido, que no tiene una doble, no hay una segunda pieza que puede llegar a fortalecer la clavada, muchas veces deja de tener sentido esa clavada, ¿no? Entonces probablemente hubiera sido mucho mejor alfil E3 aquí, ¿no? Si era alfil G5 mala, H6, y aquí Winter comete uno de los errores de su vida y hace alfil H4. ¿Por qué digo uno de los errores de su vida?
por la sencilla razón de que G5, perdón, G5, el alfil no vas a poder entregar, porque si entregas te como, comes, y esto se defiende con muchísima facilidad. Sin embargo, cuando el alfil ya está en H4, si me haces alfil por caballo, dama por, capa blanca queda con pareja de alfiles en una posición con el centro bastante abierto, con posibilidades de abrirse, y es muy bueno para el blanco, para el negro, perdón, ¿no? Ahora, Capablanca tenía un nivel de comprensión del ajedrez diferente al de los otros rivales. Y en esta posición en particular hace una jugada mágica que es C5. ¿Por qué? Está impidiendo en un futuro la jugada D4 y de alguna manera está generando una provocación a la jugada caballo D5. Está provocando a su rival. ¿Se acuerdan que les hablé de la provocación, no? Si caballo D5 aquí, por ejemplo, tengo G5 admiración, y ahora si caballo por G5 tengo caballo por, ¿no? Y cuando come tengo peón por esto y pieza de ventaja. Y si quita esto, por ejemplo, aquí, quito mi caballo y no ha pasado nada, pues lo puedo quitar aquí para quitarme de arriba las clavadas posteriores con F6. Entonces aquí el tipo tiene que hacer única caballo por caballo, dama por y alfil G3. Y a partir de aquí, la lección es completamente increíble. El alfil de G3 no va a volver a jugar nunca más en toda la partida. Capablanca le metió alfil G4, H3, alfil por caballo, dama por dama, peón por y F6. Y explíqueme usted cómo creen que el alfil pueda salir de ahí. Creo que tendría que arriesgarse más a hacer como F4 y F3, pero siempre. Y luego el rg 2 ¿no? Porque se va a ir H2 hacia el fil. Y ahí, pero en eso yo creo que ya te tiran un ataque por la otra línea. No, y lo peor es que cuando hagas esto te voy a poner, el rey va a estar en E6, te voy a comerte G, probablemente. O incluso de E y te meto el alfil en E5 y te aflojo de B2, te abro la columna para que las torres entren, en fin, ¿no? El alfil no jugó nunca más en toda la partida. Rey G2, A5, para que no vaya a hacerme ningún tipo de contrajuego en el flanco de dama. Bueno, rey F7, torre H1 quiere entrar por acá, rey E6, nada de esto me interesa, donde realmente vamos a tomar la definición en el flanco de dama. Ustedes pensarán, oye, C4, para que no me hagan B5. Bueno, torre A6, torre B6, torre B3. Entonces, comió B3 y bueno, C6 para romperle en B5, ¿no? Torre A2 y B5. Tenemos esta posición y cómo continuamos aquí con las negras. C4, admiración, rompiendo completamente la estructura. Si come así, como come alfil C5, y estos peones doblados pues no sirven de nada, ¿no? Si come así, igual, ¿no? Si come aquí, sencillamente como, toco la torre, come y tomo, defiendo y ataco. Pero más allá de esto, quiero que entiendan que fíjense que en esta posición las blancas tienen un alfil de ventaja. Este no sirve, ¿no? Hicieron, tomó, torre por B5, así fue la partida, torre A4, nada de esto me interesa, torre por B3, si torre por A5, pues torre por y torre por. Y ahora pues el peón de C gana solo. Y el negro tiene una pieza de ventaja que es este alfil. El alfil no sirve. Entonces aquí hicieron D4
¿Hay que comer? No, porque le voy a dar vida al alfil y no quiero que juegue su alfil. Torre B5, defiendo mi peón. Torre C4 y bueno, vamos a cambiar. Cambiamos. Sigo defendiendo mi alfil y ahora el peón de A se va solo. Y bueno, después de torre por D4, pues sencillamente las blancas abandonaron. En esta partida se ve muy claramente la maniobra de capa blanca de C5, que de alguna manera restringe el avance del peón de D a D4, pero además provoca al blanco acá a caballo D5. Y bueno, Winter lamentablemente cayó aquí en la total y burda provocación de parte de capa blanca. Y pues le fue muy mal porque le tenía una trampa completamente preparada. Después de alfil G4 ya el caballo no volvió a salir, el alfil no volvió a salir nunca más de aquí y prácticamente se quedó con una pieza de menos toda la partida. Esto es una partida muy famosa, Winter Capablanca, ¿no? No sé si la conocían. Yo había visto la posición del alfil encerrado, pero no recordaba bien la partida. Aquí las negras hicieron alfil de 6 en esta posición, ¿no? Fíjense que el negro tiene un alfil en la diagonal, ¿no? Y eso apunta al rey, ¿verdad? Sí, ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nuevamente restricción de la casilla E4 y de la diagonal. F3. F3, correcto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Torre C8, bueno, E4. Y ya miren cómo el alfil quedó completamente restringido, aparte que le estamos amenazando de 5, ¿no? Tuvo que hacer alfil C7. Ojo, no podía hacer esto, pero alfil por G7, ¿no? Tuvo que hacer alfil C7, torre C1. G6, ahora sí está quitando el caballo y caballo E5. Si lo vas a quitar, mira a ver dónde, porque aquí ya no puedes. Y si lo quitas aquí, tengo torre D7 y torre por F7, ¿no? O torre por C7 comiéndome pieza, ¿no? Tienes que darme si me das el alfil por el caballo, pues la posición es completamente terrible, ¿no? Y sobre 5, bueno, A4, alfil por caballo, alfil peón por. Y miren la clave de la posición. El F3, el alfil no juega. Hicieron alfil C6, bueno, jaque y torre D4 admiración. Jugada polivalente, ambivalente. Defiendo el peón y amenazo doblar las torres en la columna C. Este tipo de jugadas siempre tienen que tomarlas en cuenta, que son las jugadas donde tenemos varias opciones para de alguna manera evitar que el rival, o sea, este tipo de jugadas de ataque y defensa, ¿no? Caballo D7, dobla las torres, alfil B7 y bueno, ¿cómo seguimos aquí? Torre C7, ¿no? ¿Verdad? Sí. Rey D8, bueno, A5, ahora sí, porque el alfil ya no puede venir por acá. Fíjate que no lo hizo en el momento que el alfil estaba en C6 para que no viniera a B5, ¿no? Ahora sí lo puedo hacer. Restringiendo también la movilidad del caballo, restringiendo la movilidad del caballo, restringiendo la movilidad del caballo. Y restringiendo la movilidad del caballo, porque si se mueve aquí tengo jaque y alfil por caballo. Torre B8 prácticamente única. ¿Y cómo ganamos aquí? Bueno, alfil D1. Ya el alfil cumplió su misión. No me puede comer, ¿verdad? El caballo tampoco se puede mover, ¿verdad? no. Entonces el alfil ya no tiene nada que hacer en esta diagonal. Por eso.
lo traslada acá, ¿no? Ujú. Y con esa jugada prácticamente se acaba la partida, ¿no? ¿Y si mueve el rey? Como para ¿Para dónde? el rey a, por ejemplo, de 8 como para torre de 8 y ahí Alfil a medio, 4. ya de 8 y medio intentarle. Ah, es que está el tema ese. No, no puede. Única tiene que mover el alfil. Única, no tiene más. Y alfil a 4. Torre B2. Aquí tengo torre por torre, ¿no? Aquí no tiene nada que hacer. Aquí está completamente en subsuan, ¿no? Porque además si quita el caballo ahorita es mate. Y lo dejó en subsuan en el medio del tablero con todas las piezas en el tablero. No, todo porque viene de la restricción del alfil. ¿Sí, no? Sí, Y también de la restricción del caballo, evidentemente, ¿no? Entonces, se los dejo aquí de como para estudio. Eh, yo estoy completamente seguro y convencido que si aprenden a manejar adecuadamente ese pensamiento profiláctico que deben tener en el ajedrez, que para ello se necesita ponerse un momento en los zapatos del rival y decir, bueno, ¿qué me amenaza este güey, no? ¿Qué planes tiene? ¿Cuáles son sus ideas? Y todas las jugadas que ustedes puedan hacer de restricción del rival, si logran empezar a pensar así y aplicarlo cuando están jugando el ajedrez, cuando están jugando sus partidas, no sé, mínimo 100, 200 puntos de rating. Así es fácil. Porque muchos jugadores no se dan cuenta de las amenazas del rival. O otros sí se dan cuenta, pero les vale. Entonces, esto es importantísimo. Que ustedes empiecen a aprender a restringir a las piezas del rival. Fíjate que en la posición inicial se movió y dijo, bueno, a este no lo puedo restringir por ahora, pero a este sí, no me va a hacer daño en la diagonal. F3 y E4. Y prácticamente redujo las opciones de ese alfil a una sola casilla, ¿no? Podía hacer algo así. Bueno, ahora tiene que resolver el problema central y quitarse. Y a partir de aquí no le dio chance de nada. ¿Esta por qué? Porque no puede quitar al caballo porque le vuelan al peón. Entonces tiene que defenderlo. Y ahora no puedes quitar el caballo porque te estoy metiendo torre de 7. Y ahora ábrete por este lado, ¿no? Y bueno, ese alfil por caballo muy mala, la pareja de alfil en posición abierta, el alfil de B7 que no sirve, pues son muchos factores, ¿no? Y esta jugada espectacular. Yo generalmente, cuando digo una jugada, hay jugadas buenas, pero esta jugada es brillante porque es una jugada doble función. Defiende y amenaza torre C4. Y fue la clave del éxito aquí, ¿no? Y prácticamente aquí lo inmovilizó. Inmovilizado totalmente. Y ya está inmovilizado, no puede hacer nada. Se detectó que lo único que puede mover es el peón, los peones y el alfil. Y bueno, con el traslado del alfil hacia el otro lado, se acabó la partida. Aquí muchos jugadores hubieran hecho esto, que tampoco creo que sea mala, pero le hubiera dado al negro la libertad. Bueno, si quita el alfil, tengo alfil por A6 también, ¿no? De hecho, esto hubiera sido ganador, creo. Por ejemplo, rey F2, alfil A8. Yo creo que esto debe ser ganador también aquí. Y alfil E7, ¿no? Y le como la calidad y le gano, ¿no? Entonces, realmente Enrique Nero creo que ya no tiene jugadas. Puede hacer algo como F5, le meto E5. Más sin jugadas se queda, ¿no? Saca el alfil, bueno, tengo torre por y alfil E7. Rey por y torre por torre y se acabó la partida también, ¿no? Entonces, como a través de la restricción, pues básicamente las blancas controlaron muchas de estas partidas, limitando mucho la movilidad de las piezas del rival, ¿no?